cartas del apóstol Pedro. Vamos a dar una pequeña introducción, amén, que puede ser. Perdón, ¿mande? Sí, recuerde, vamos a ir a la primera carta de Juan, hermano. Sí, efectivamente, que Dios bendiga su palabra a cada uno de nosotros a través de su palabra, amén, hermanos. Pero solamente le quiero dar una introducción. El día de hoy vamos a ver la introducción, amén. Vamos a ver de qué trata esta carta, hermanos. Recuerde que Juan acaba de escribirnos, recuerde, hemos pasado ya más de 1 año y medio, hermano, viendo el Evangelio de Juan, un evangelio maravilloso. ¿Por qué? Porque en ese evangelio Juan se encargó, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo y por la iluminación del Espíritu Santo, hermano, nuestra vida, nos permite comprender la persona de Cristo. Por eso el apóstol, uno de los textos clave que usa, lo dice en el capítulo 20, diciendo que estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. El objetivo principal del Evangelio era que creyésemos que Jesucristo, hermano, es el Hijo de Dios. Dice, y para que cuando crean, tengan vida en su nombre. Amén. El objetivo principal de Juan era presentar a Cristo para que la audiencia creyera en Él. La audiencia, hermano, no solamente era la iglesia del Señor, sino que también había mucha gente incrédula que leyó los escritos de Juan, y cuando lo leían, hermano, conocían a Jesús por medio de esta presentación que Juan hacía, y ellos se convertían al Señor y por resultado recibían también el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Pero ahora vamos a pasar a las cartas de Juan. Las cartas, hermano, son prácticamente, lo que tiene que ver con una vida práctica, amén, de lo que se ha conocido en el Evangelio. Es decir, la pregunta aquí del apóstol sería para todos nosotros: ¿cómo se distingue una persona que ha creído en Cristo? ¿Ok? ¿Cómo evidencia esa persona en su vida práctica el haber creído en el Señor? Bueno, Juan ahora va a pasar de habernos presentado a Cristo a cómo se ve una vida que ha creído en Cristo. ¿Queda claro? Esto es lo que vamos a estar viendo, hermano, a partir de este domingo. Vamos a estar viendo la vida práctica. ¿Cómo es que nos debemos ver tú y yo que hemos creído en Cristo? ¿Qué expectativa tendría una persona que no ha creído en Cristo, que necesita conocer a Cristo para poder vivir esta vida práctica? Esta vida de la cual nos va a hablar el apóstol Juan, hermano, no es una vida que puede vivir cualquier persona. Es una vida que exclusivamente puede vivir aquel que ha creído en Cristo. No porque seamos mejores, nada que ver con eso. El detalle es que para poder vivir esta vida es necesario haber atravesado por medio del poder de Dios en la transformación de nuestra alma, hermano, en ser vivificados, haber pasado de muerte a vida, y solamente eso se puede lograr por el Espíritu Santo, hermano. Amén. No es que usted y yo, hermano, seamos demasiado buenos y hayamos alcanzado ya prácticamente la parte más elevada de la vida que puede llevar una persona santa, y que por eso podemos vivir de esta manera. No, hermano, vivimos de esta manera por la gracia de Dios. Amén. Aquí nadie es mejor que nadie, hermano. Cada uno de nosotros somos simples pecadores que merecíamos el infierno y fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces vamos a ver de qué manera Juan va a presentar eso. ¿Ok? Por eso este domingo me voy a concretar solamente a ver la parte de la estructura de la carta, hermano, darle un contexto histórico de cómo inició esta carta. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esta carta, hermano, fue escrita por el apóstol. Se cree, según los eruditos, hermano, que fue escrita entre el año 85 y el año 95 de la era cristiana. Para esto, hermano, hay que entender que Juan está escribiendo ya estas cartas después de años de que algunos de los apóstoles ya habían fallecido o habían muerto por la causa del Señor. Por ejemplo, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Se cree que ya no alcanzaron a ver estos escritos de Juan. Sin embargo, el que no las hayan alcanzado a ver,
Eso no quiere decir que lo desconocían. ¿Por qué? Porque lo que está compartiendo Juan es lo que escuchó de primera mano del Señor. Amén. Lo mismo que Pablo y Pedro tuvieron el privilegio de haber escuchado al Señor. Entonces, de hecho, vamos a ver cuestiones comunes que tratan tanto Juan como Pedro como Pablo en sus escritos. Por lo tanto, digo que ellos no desconocían lo que Juan escribió. No conocieron la carta en sí, pero las verdades profundas, las doctrinas profundas que trata Juan, pues eran del conocimiento de los apóstoles. Amén. Entonces, ellos no fueron privados de este conocimiento, aunque no leyeron de primera mano esta carta. ¿Ok? Esta carta, hermanos, se cree que fue escrita para las iglesias de Asia Menor. Esta no se dirige como las cartas del apóstol Pablo, que tienen un destinatario. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, esa carta va directamente a la iglesia de Filipo. La carta a los tesalonicenses va a la iglesia que está en Tesalónica. Aunque eso no quiere decir que era exclusivamente para ellos. Se podían prestar las cartas, hermano, y copiar, y eran leídas en otras iglesias. Sin embargo, las cartas de Juan escuche bien, hermano, tienen un sentido más práctico, más pastoral. Es decir, tienen que ver, por ejemplo, Pablo escribía porque tenía conocimiento de cierto asunto que sucedía en cierta iglesia, y por lo cual, hermano, Pablo tenía que escribir de manera precisa y de manera, ¿cómo le puedo decir? Personal, ¿sí? Estas cartas por las circunstancias que estaban atravesando. Mientras que Juan escribe de una manera muy práctica, hermano. Simplemente Juan lo que quiere dar a conocer es cómo se ve la vida de un cristiano. ¿Qué evidencias debe mostrar ese cristiano? Amén. Y solamente, hermano, bueno, pues para entrar, quería darle este pequeño contexto. Y estas cartas, hermano, el contexto que estaban viviendo ahí en la iglesia a quien Juan escribe, había un contexto muy generalizado ahí. Recuerden, hermano, escribe en el año 85. La iglesia se fundó aproximadamente, hermano, entre el año 35 y el año 40, después de la era cristiana. Para cuando Juan escribe esta carta han pasado ya cerca de 50 años. Las iglesias han crecido, las iglesias empiezan a conocer los fundamentos apostólicos, empiezan a enseñar, pero en ese crecimiento hay un proceso, hermano, en el cual también el tiempo nos ayuda a identificar. Lo que sucedió en el contexto de las cartas por las cuales Juan escribe es que, hermano, muchos de los que habían iniciado o que habían entrado a la iglesia en el proceso de crecimiento, empezaron a tomar enseñanzas equivocadas de otros y empezaron a mezclar enseñanzas griegas, filosofías griegas, hermano, con la cuestión de la venida de Cristo. Empezaron a enseñar, hermano, y a tomar ideas de lo que eran movimientos gnósticos. ¿Qué es un gnóstico? Bueno, el gnosticismo, hermano, tiene que ver con enseñanzas que separaban lo espiritual de lo material. Es decir, esto afectó grandemente, hermano, a la iglesia en el sentido de que empezaron a infiltrarse doctrinas equivocadas en cuanto a la persona de Cristo. Por eso lo que Juan nos va a enseñar, hermano, es que para empezar nosotros tenemos que saber y conocer quién es Cristo, porque de ahí parte todo lo que somos en Cristo. Amén. Cuando una persona aprende a creer quién es en Cristo, o quién es Cristo primeramente, hermano, eso lo va a llevar a una dirección correcta. Lo que aprenda acerca de Cristo y quién es Cristo, eso va a determinar toda su doctrina, todo lo que va a tener que ver con su comunión dentro de la iglesia y cómo se va a desarrollar en su vida cristiana. Si una persona no tiene un concepto correcto acerca de la persona de Cristo, hermano, su vida cristiana va a ser desviada hacia otro tipo de asunto. Por eso, no solamente, hermano, la vida cristiana consiste en venir a la iglesia. Sí, vengo a la iglesia porque es parte de lo que el Señor me mandó, pero vengo a la iglesia precisamente para conocer la persona de Cristo. Amén. No venimos a la iglesia, hermano, porque venir a la iglesia no hace a nadie cristiano. ¿Queda claro, hermano? El que estemos aquí no dice que todos los que estamos aquí somos realmente cristianos. Amén. Yo no puedo confiar en mi asistencia y decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque tengo la Biblia.
Yo soy cristiano porque yo digo ser cristiano. No, yo soy cristiano porque conozco a Cristo. Amén. Es distinto, hermano. De tal manera que el problema es que muchos de los que estaban en la iglesia no conocían a Cristo. Por eso muchas filosofías empezaron a confundirlos y empezaron a negar la naturaleza de Cristo, empezaron a negar su divinidad, empezaron a negar, hermano, quién era Cristo realmente. Y eso fue permeando la enseñanza, fue permeando la doctrina dentro de la iglesia. Por eso Juan, precisamente en esta misma carta, capítulo 2, versículo 19, el apóstol llega a decir: muchos han salido de nosotros, pero salieron de nosotros precisamente para que se manifestara que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido como nosotros. ¿Sí queda claro? Precisamente Juan está tratando este asunto, hermano. Y este es el contexto, por eso el apóstol tiene que verse en la necesidad, y gracias por la inspiración del Espíritu Santo, que hace o escribe estas cartas para advertir a la iglesia a que aprendan a saber discernir entre un creyente y un incrédulo. Por eso Juan va a utilizar, hermano, declaraciones muy tajantes. Por ejemplo, Juan va a decir cosas como estas: el que ama a Dios, ama a su hermano, y es de Dios. El que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí queda claro? O sea, Juan va a partir en dos, hermano, y va a ser muy tajante. O eres o no eres. Amén. El que guarda los mandamientos de Dios está en luz. El que no los guarda está en tinieblas. Punto. Tajante, claro. Amén. Así es como debe de ser la vida práctica de un creyente, hermano. O semos o no semos, dijo por ahí algo. ¿Amén o no amén? ¿Somos o no somos? Juan nos va a enseñar a distinguir. Juan nos va a enseñar a utilizar el discernimiento espiritual. Juan nos va a exhortar y nos va a instruir en cómo es que se ve un verdadero creyente y uno que profesa serlo, pero no lo es. Uno que solamente lo es de manera externa y uno que lo es desde el interior. Amén. Juan dice, por ejemplo, el que practica el pecado no es de Dios. El que ama y se deleita en el pecado es del diablo. Así. Ese tipo de declaraciones los vamos a ver, hermano, mientras leemos la carta, ¿ok? Pero voy a comenzar con la, pues se puede decir con la estructura de la carta, ¿ok, hermano? ¿Cómo se reconoce a alguien que es verdad, que verdaderamente conoce a Dios? Amén. Juan responde mediante tres grandes evidencias y dice, por ejemplo, que nosotros, un buen creyente, hermano, debe de tener, número uno, la fe correcta. Tiene que creer correctamente en Cristo. No solamente se trata de decir yo creo en Cristo. Sí, pero ¿quién es Cristo para ti? Tú debes de ser capaz, hermano, de describir a Jesucristo. Amén. Tú no eres salvo por venir a la iglesia, tú no eres salvo por tener una Biblia, tú eres salvo por la persona de Cristo y tú debes de conocer perfectamente a Cristo para decir, declarar que tú eres salvo. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que tener la capacidad de poder, hermano, saber quién es Cristo. Número dos, no solamente tener una fe correcta, sino también la obediencia correcta. Tener la obediencia correcta es vivir conforme a los mandamientos de Dios. Yo no puedo distinguirme como cristiano y vivir de la manera que yo quiero vivir. ¿Amén o no amén? Yo tengo que tener claro a qué debo obedecer. Y Dios me ha dado instrucciones en su palabra, mandamientos que el Señor me ha guiado a obedecer. Porque debo de vivir, si conozco al Cristo correcto, mi obediencia va a ser correcta. Si conozco al Cristo, hermano, incorrecto, mi obediencia va a ser parcial. Hay muchos creyentes obedeciendo a Cristo de manera parcial. ¿Saben por qué? Porque no tienen un correcto conocimiento de Cristo. Su concepto de Cristo es un Cristo pasalón. Es un Cristo, hermano, que es puro amor. Amén. No hay severidad en ese Cristo que conocen. Por eso pueden vivir como quieren. Y hermano, nosotros tenemos que entender, porque Dios no nos llamó a jugar al cristianismo. Dios nos llamó a ser cristianos. Amén. Verdaderos. Dios nos llamó a vivir una vida, hermano, en obediencia. Por eso no podemos, hermano, estar jugando. Por eso los mandamientos, lo que es importante para Dios, llega a ser importante para ese cristiano. Ese cristiano va a querer saber la voluntad de Dios, sí o sí. No está, hermano, a ver quién me trae la voluntad. No,
va a estar interesado, va a ser intencional en su aprendizaje. Va a querer conocer, hermano, los mandamientos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque quiere vivir en la voluntad de Dios. Y entonces esa vida se vuelve una vida práctica y sincera porque quiere conocer los mandamientos del Señor. Entonces, primero hay que tener una fe correcta, una doctrina correcta. Número 2, tenemos que tener la obediencia correcta. Amén. Y número 3, hermano, vamos a hablar de tener un amor correcto. Porque, escuche bien, si no hay una fe correcta, no puede haber una obediencia correcta y menos el amor correcto. Y hermano, el amor es la herramienta práctica diaria del cristiano. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por amor. Cualquier obra que salga de mi vida que no salga con la base del amor, hermano, está equivocada. Usted puede estar aquí en la iglesia, pero no necesariamente está por amor. Quizá usted está simplemente cumpliendo apariencias. Usted quiere aparentar algo que quizá no es. Y entonces desde ahí usted está equivocado. Pero si usted dice, yo voy a la iglesia porque la Biblia me enseña que debo congregarme, porque ahí están mis hermanos. Y donde están mis hermanos está la presencia manifiesta de Dios. Y donde está Dios, ahí quiero estar. Y quiero amar a ese pueblo, porque ese pueblo es importante para su Dios. Y yo quiero pertenecer a ese pueblo al cual voy a amar. Y por eso me reúno. Entonces usted viene por amor. ¿Amén o no amén? Usted viene y su anhelo es interesarse por los que están aquí dentro. Es interesarse por las cosas que se hacen aquí, hermano, porque usted viene y se reúne con el amor correcto. ¿Amén? Entonces, bueno, ya vimos lo que es la fecha. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo el apóstol va a utilizar las mismas palabras que vimos en el Evangelio de Juan. Palabras, vamos a escuchar palabras como vida, como luz, como amor, como verdad, como palabras que tienen que ver con permanecer, como conocer a Dios. Vamos a ver las palabras, las frases del Hijo de Dios, y vamos a ver palabras como el creer. Amén. Fueron palabras que fueron utilizadas por el mismo Juan, y lo que nos evidencia que es el mismo autor de estas cartas. ¿Ok, hermano? Por ejemplo, Juan utiliza, Cristo dijo, empero esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y Juan en su misma carta va a hablar que aquel que conoce a Dios ama al hermano. ¿Sí queda claro, hermano? Y cuando va a usar estos términos de conocer a Dios, va a usarlos en referencia a que si estamos en el lugar correcto. El que conoce a Dios, ama a Dios. Pero cualquiera que no ama a su hermano o que odia a su hermano, ¿sí?, no conoce a Dios. Va a utilizar estas frases simplemente para describir, hermano, quién es un cristiano y quién no lo es. Amén. Por eso esta carta, hermano, va a ser una carta de confrontación para nosotros. Si usted quiere ser confrontado en su vida, yo quiero ser confrontado en mi vida. Hay cosas en mi vida, hermano, que no deberían de estar ahí y que yo tengo que quitar de mi vida. Yo tengo que ser expuesto a esta verdad. Amén. Si usted quiere y usted cree necesitar, hermano, que en su vida hay cosas que deben corregirse, hermano, usted y yo necesitamos esta carta. Amén. Por eso yo le exhorto a que no falte. Vamos a estar, hermano, hablando de estas maravillosas verdades. Amén. Juan precisamente nos dice que el propósito, hermano, por ejemplo, escuche bien. Juan nos habla acerca del propósito de la carta y vamos a ver algunos de los propósitos de la carta. Amén. Número 1, el propósito de la carta, vamos todos a la primera carta de Juan, ahí donde estamos, pero en el capítulo 1, versículo 4. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice. ¿Ok? Capítulo 1, versículo 4. ¿Cuál es el propósito por el cual Juan escribió esta carta? Bueno, vamos a ver el primer propósito. Número 1. Estas cosas, dice Juan, les escribo para que vuestro gozo sea, ¿qué, hermano? Sea cumplido. Amén. Pero versículos antes nos dice que ese gozo está en la comunión entre los hermanos. Amén. Estas cosas les escribió Juan. Por ejemplo, si usted ve el versículo 3, dice: lo que hemos visto
y oído. Eso anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, número uno, la función de esta carta era la comunión. Amén. Tanto de los hermanos como la comunión que nosotros nos debemos con Dios. Esa comunión debe de ser activa, tiene que ser viva, tiene que ser constante, tiene que ser consistente. ¿Ok? Número 2. ¿Para qué fue escrita esta carta? Vamos al capítulo 2, versículo 1, ahí casi un poquito más adelante. ¿Qué es lo que dice? Hijitos míos, estas cosas, ¿qué? Os escribo para que no, ¿qué, hermano? No pequéis. Amén. Qué maravilloso, hermano, que Dios nos guarda a través de los escritos del apóstol Juan para no ofenderlo, para no claudicar, para no hacer lo que es incorrecto. ¿Ok, hermano? Y por lo contrario, para hacer lo que es correcto. Vamos a ser redarguidos en muchas áreas de nuestra vida, hermano. Vamos a tener que venir con humildad. Vamos a tener que venir al Señor y decir: Señor, habla a mi corazón. Tu palabra dice que esos escritos que vamos a estar aprendiendo fueron escritos para que no pecáramos. Señor, entonces, si en algo estoy pecando contra ti, ayúdame a ver en qué estoy pecando contra ti. Amén. Pero también ayúdame a hacer lo que es correcto. No solamente ayúdame a distinguir lo que no debo hacer, sino ilumíname para que pueda saber qué sí debo hacer. ¿Cómo contrarrestar ese pecado que está en mi vida? ¿Cómo puedo atacarlo? ¿Cómo puedo, Señor, ir en contra de ese pecado? ¿Cómo luchar contra ese pecado? ¿Cómo mortificarlo? ¿Cómo hacer que ese pecado deje de tener influencia en mi vida? Amén, hermano. Ya vemos el segundo propósito. Ve que es importante, hermano, la palabra del Señor. Juan no presenta la gracia como una licencia para pecar, hermano. No podemos confundir eso. Y esto es para todos, hermano. Desde mi persona hasta el más pequeño aquí, no podemos, hermano, justificar lo que hacemos mal. Tenemos que reconocer cuando actuamos mal, tenemos que reconocer cuando dejamos entrar cosas a nuestra vida que no deben estar. Amén. Cuando hay sentimientos equivocados dentro de nosotros que no deberían de estar, no debe haber lugar para esos sentimientos, para esos deseos. Amén. Y vamos a aprender todo esto, hermano, en esta carta. Número 3. Vamos, escuche bien. Vamos al capítulo 2, ahí mismo, pero en el versículo 26. Vamos al versículo 26. El propósito de esta carta de ser escrita es para protegernos del engaño. Vea lo que dice Juan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Ok? Nos habla para prevenirnos del error, del engaño, de las falsas doctrinas. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Por ejemplo, usted debe de saber, si usted no sabe, usted es importante que lo sepa. Nosotros como cristianos profesamos una fe cristiana fundada, ¿sí?, sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, por ejemplo, nosotros, hermano, evitamos a toda costa ser una secta. Amén. Nosotros no estamos aquí para obedecer mandamientos de hombres. Estamos aquí para obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros somos diferentes a los testigos de Jehová. Amén. Nosotros no somos una secta como los testigos de Jehová, porque el testigo de Jehová cree que Cristo no es el Hijo de Dios, para empezar. Ve cómo el error está en el concepto que tiene acerca de Cristo, porque de ahí parte todo su error. Amén. Al no creer de manera correcta en Cristo, hermano, de ahí se tergiversa toda doctrina, toda enseñanza. Aunque parece igual, en la apariencia puede uno decir: ellos también son cristianos. Hermano, no se equivoque. Un adventista tampoco es una iglesia, o se puede decir que son creyentes verdaderos, porque el adventista cree en la Biblia y en algo más, que son los escritos de sus videntes o sus supuestos profetas, a los cuales ellos equiparan al mismo nivel que la Escritura. Amén. Pero usted puede decir: oye, son cristianos. No, hermano, no son cristianos. Amén o no amén.
Por ejemplo, los que se llaman unicitarios o solo Jesús, tampoco es la iglesia de Cristo. Amén. Aunque usted los va a escuchar predicar del nombre de Cristo, ellos no creen ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. Por eso se llaman unicitarios. O también se les conoce como los del nombre. O también se les conoce como los solo Jesús. Amén. Ahí es donde vamos a empezar a distinguir. ¿Sí queda claro, hermano? Entonces, usted no puede pensar, hermano, por ejemplo, que la iglesia de la luz del mundo son cristianos. Amén. No son cristianos. Amén. Porque ellos tienen un líder como hombre, ¿sí? Y lo tienen como un mediador entre Cristo y ellos. ¿Ve? En este caso, hoy su líder, el líder de la iglesia de la luz del mundo, se encuentra preso en los Estados Unidos, ¿sí? Por acusaciones de abuso sexual a menores, tráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así mantienen su fe. Dicen que es inocente. Bueno, pero no, esto es para que entendamos, hermano. Lo que va a enseñarnos Juan es a distinguir, ¿sí?, lo que es la verdadera doctrina de la doctrina de error, la doctrina del engaño. Amén. Y escuche bien, y quiero reiterar esto nuevamente, hermano. Eso a nosotros, escuche bien, no nos hace mejor que nadie. Es decir, no es para que usted presuma y usted vaya por la vida diciendo, yo soy quien tengo la verdad y todos están mal. Hermano, por la gracia de Dios estamos en un lugar donde creemos que la palabra de Dios es inerrante, es suficiente y es suficiente para nosotros. Amén. La autoridad máxima para nosotros es la misma palabra que el Señor mismo dejó y que está escrita y la tenemos aquí entre nosotros. Amén. Y Juan precisamente escribe esta carta para librarnos del error, guardarnos del engaño. ¿Ok? Estas cosas, dice, están escritas con respecto a los que están tratando de engañarles. La iglesia, hermano, necesita discernimiento espiritual. No puede creer cualquier cosa, hermano. Aunque se presente con el nombre de Jesús o el nombre de cristiano. No, hermano, usted tiene que tener discernimiento. Y para ello necesita que le oremos al Señor. Recuerde que estamos viendo la enseñanza, Señor, abre mis ojos. Y tiene que ver con discernimiento. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, pero también aprenderé a identificar el error, lo que es falso. Y para conocer lo que es falso, usted tiene que conocer la verdad. Amén. Usted, hermano, si usted conoce y ve un producto pirata, amén. Si usted no conoce el original o las características de un producto original, pues usted se va con la finta y lo engaña. ¿Amén o no amén? Usted puede comprar una playera, ¿sí? Y a lo mejor tiene el nombre y usted dice, wow, esa es una playera Polo, ¿sí? Y usted la checa detrás y dice, Apolo. Pero parece igual. Pero a menos de que usted conozca el original, usted puede comprar unos tenis y usted, si conoce el original, se va a dar cuenta de algo que es pirata. Porque los originales tienen características cruciales, hermano. O sea, que usted puede, dicen, estas son las señales de que es original. Amén. Y entonces usted, al conocer lo original, va a identificar el pirata. Pero si no conoce el original, a usted lo engañan y usted dice, no, hombre, compré unas bocinas Phony. No, son Sony. ¿Sí? Ah, no, las que compré son Phony. No, no son Phony, son Sony. Ni Pony. Amén, hermano. No, usted tiene que entender. Mire, en una ocasión le comparto eso así como testimonio. Un vecino mío me debía un dinero y dijo, no, hombre, ¿con qué le pago al hermano? Dijo, pues para que me lo tome a cuenta. Y pasaron por ahí, hermano, vendiendo unas bocinas Sony, unas Explode. ¿Se acuerda que había unas bocinas de esas? ¿Sí? Y se las vendieron y él es bien contento, hermano, porque él dijo, ya con esto, pues vale lo que le debo y a lo mejor el hermano me lo toma a cuenta y quedo saldo ahí con él. Y ya me las trae y le digo, hermano, está bien, muchas gracias, no te preocupes, así quedamos. Yo ya sabía, hermano, que eran piratas porque luego se sintió en el peso. Amén. Y luego las bocinas no decían Explode, decía Explore. Pero yo las tomé, hermano, pero me di cuenta, pues que él no se dio cuenta de que lo habían engañado, lo habían estafado.
hermano, y usted conectaba las bocinas y solamente se escuchaban los temblores de los cables por dentro, pero no había ni un sonido, hermano, claro, amén. Él pensó que había hecho la compra de su vida, la ganga, así es, pero resulta que no, hermano. Entonces, bueno, así sucede, hermano, cuando no se conoce la doctrina, hermano, uno puede caer en el error, amén. Y y Juan nos dice que una de las causas por las cuales se está escribiendo esta carta es para evitar el engaño, amén. Otra de las cosas, por ejemplo, vamos al capítulo 5, versículo 13, amén. Capítulo 5, versículo 13. Dice el apóstol que esta carta fue escrita para que nosotros tengamos seguridad en quién estamos. Amén. Estamos en Cristo. Juan va a tratar de asentarnos, confirmarnos en la verdad que creemos y que la seguridad que hemos recibido, la salvación que hemos recibido es segura, es eterna. Amén. Vea lo que dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen, ¿qué, hermano? No dice para que sepan que van a tener, dice para que sepan que en este momento tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Entonces vemos, hermano, que estas son las 4 razones por las cuales el apóstol va a escribirnos esta carta. Amén. Vamos a leer esta carta con atención, porque esta carta no solamente nos va a hacer distinguir, hermano, la verdadera doctrina, sino también nos va a asegurar que estamos en el verdadero. Amén. Así es que nadie te puede venir a engañar, hermano, y contar las muelas. No, hermano, nosotros sabemos en quién estamos, en Cristo Jesús. Amén. Y eso, hermano, determina quién tú eres. Tú sabes si tienes certeza. Tú sabes en dónde estás parado, de dónde vienes y hacia dónde vas. Amén. Nadie te va a venir a contar, hermano, fantasías, filosofías huecas. Nadie, hermano. Porque tú sabes en quién te encuentras. ¿Ok, hermano? Tú tienes una seguridad. ¿Ok? Ahora vamos a ver también, hermano, la gran enseñanza precisamente de Juan. Es cómo sé que yo realmente conozco a Dios. Juan me va a ayudar a saber cómo es eso. Amén. ¿Cómo sé que yo realmente conozco a Dios? Ahora vamos a ver una de las pruebas que Juan presenta de cómo sabemos nosotros que conocemos a Dios. Número 1, la prueba doctrinal. Amén. ¿Qué creo acerca de Cristo? Eso es lo que dice mucho de mí. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi credo? ¿Ok, hermano? Yo no sé, pero por ejemplo, hermano, usted se acuerda que los que tienen un trasfondo católico, que tienen relación con la Iglesia Católica, hicieron su primera comunión. Amén. Muchos de ustedes que vienen de allá, de la Iglesia Católica Romana, tuvieron un credo. Amén. Y quizá usted lo sabe de memoria, porque un credo, precisamente eso significa, hermano, ¿qué es lo que yo creo? Entonces lo que vamos a ver es nuestro credo. ¿Ok, hermano? Yo me acuerdo que yo no me bauticé en la iglesia, o sea, no hice mi primera comunión cuando estaba yo allá en el catolicismo romano, pero yo no me quise hacer la primera comunión porque no me pude aprender el credo. Y yo era muy bueno de memoria, hermano, pero ¿sabe qué? Que el credo no se me quedaba, o sea, no me lo quería aprender. Y por eso ya no fui al catecismo, ya no recibí mi primera comunión, pero precisamente, hermano, porque no quise aprenderme el credo. Amén. ¿Mande? No sé si sea largo porque no me acuerdo, hermano. Pero sí. Era la prueba de fuego para saber si uno podía pasar a la primera comunión. Sí, y efectivamente, hermano, yo no me lo aprendí y me dio miedo ser evidenciado ahí con los demás niños, y por eso ya dejé de ir al catecismo, y aunque me buscaron, no me encontraron. Amén. Me buscaron para bautizarme y no, hermano. No, había catequistas que no, hermano, o sea, si eran rectos en ese sentido, pero no, a mí, hermano, me buscaron para bautizarme, para hacer la primera comunión, y no me encontraron. Amén, me les fui. Amén. Pero, hermano, a lo que voy es que estamos relacionados con ese tipo de credo, porque de alguna manera es lo que nos identifica.
Para un católico romano, su credo es lo que le identifica. Pero nosotros como creyentes, hermano, tenemos una forma de creer y debemos saber por qué creemos lo que creemos. Porque eso dice quién soy, hermano. Amén. Yo no puedo, hermano, pensar que un creyente no sepa en qué cree. Oye, pero tienes 5 años en la iglesia, ¿y en qué crees? Que la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero ¿qué más? Bueno, no, pues dame chance de estudiar. No, hermano, ya para 5 años tú ya debes saber en qué crees. Amén. De hecho, para los primeros 6 meses, un verdadero creyente ya debe saber, hermano, en quién cree y debe de creer correctamente. Amén. Ya debe de saber su credo. ¿Ok? De hecho, en el mundo cristiano, en el ámbito cristiano, hermano, hay ciertos credos, ¿sí? Que se hicieron precisamente para poner las bases para la membresía de la iglesia y que tuvieran claro en qué creían. Amén. Por ejemplo, si hablamos de ciertos puntos fundamentales o doctrinas fundamentales, por ejemplo, una de las formas en que nosotros creemos, o parte de nuestro credo, es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Pero que al mismo tiempo Jesús es Dios. Y que Jesús es Dios y Dios se manifestó en carne, ¿sí?, en la persona de Cristo. Eso es una verdad fundamental. Creemos, ¿sí? Cada verdad fundamental la hemos creído, pero porque lo dice la Escritura. Efectivamente. Creencia propia. Claro, efectivamente. Lo creemos porque es doctrina de la Biblia, es bíblica la doctrina, ¿ok? Por ejemplo, creemos en el bautismo, de que cada persona que ha creído en Cristo debe ser bautizado. Amén. No lo podemos, de hecho, hay 2, hermano, se conoce como sacramentos, ¿sí? La Iglesia Católica, por ejemplo, romana, maneja como 6 o 7 sacramentos, pero realmente la Biblia solamente nos enseña 2, que es el bautismo y la cena del Señor. Son sacramentos que deben seguir siendo practicados por la iglesia. Amén. Pero entendemos lo que es el bautismo. Por ejemplo, creemos en que Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. En la cruz del Calvario. ¿Ok? Creemos que Jesucristo vino voluntariamente a morir y a buscar y a salvar lo que está perdido. Creemos que Cristo murió en sustitución por nosotros en la cruz del Calvario, que Él tomó nuestro lugar. Creemos que Cristo, después de haber muerto al tercer día, resucitó. Amén. Creemos en Cristo, hermano, que Él ascendió a la diestra del Padre. Él fue glorificado. Esa es una fe fundamental. Amén. Creemos que Cristo regresará por los suyos. Eso es una doctrina fundamental. Amén. Creemos también en la resurrección de los muertos. Son enseñanzas de Cristo, por lo tanto son doctrinas fundamentales. Por ejemplo, si alguien, hermano, de repente le dice a usted, no, la resurrección de Cristo solamente fue para el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, la resurrección es simbólica. No, ¿sabes qué? Pues aquí partimos, ¿sí? Tú no eres de mi fe, porque yo creo, porque Cristo lo dijo, ¿sí?, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Y los que creemos en Él hemos pasado de muerte a vida. Y los que creemos en Él, aunque estemos muertos, resucitaremos. Si queda claro, es una doctrina fundamental. Entonces son cosas que debemos entender. Por eso aprovecho rápidamente, hermano, para reiterar la invitación que hicimos en la escuela dominical, que vamos a estar llevando a cabo a partir del día de mañana a las 8 de la noche, todos los lunes. Vamos a llevar, hermano, durante 6 meses un discipulado, ¿sí?, para los nuevos creyentes. Pero si usted cree, hermano, que necesita estudiar esto, pues le invito para que se agregue. Mañana vamos a hacer la invitación por medio de una transmisión virtual. Cada lunes a las 8 de la noche vamos a estar estudiando las doctrinas fundamentales, lo que nosotros creemos. ¿Ok, hermano? Y lo que debe de creer todo cristiano. ¿Muy bien? Ahora, la prueba doctrinal es qué creo acerca de Cristo. Por ejemplo, 1 de Juan 4:15 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Juan 5:5 nos dice que no toda espiritualidad es cristianismo. La verdadera fe debe tener al verdadero Cristo en el centro. Amén, hermano. O sea, creer en Cristo es que Cristo es el centro. Cristo es todo. Cristo es suficiente. No necesito nada más aparte de Cristo.
Mi salvación no depende de Cristo y algo más. No, hermano, Cristo, la persona de Cristo es suficiente. Es lo que nos va a enseñar Juan. ¿Ok, hermano? La prueba doctrinal número 2 que vamos a ver, hermano, o la prueba que Juan nos va a presentar es una prueba moral. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo vivo como cristiano? Y ahí es donde, hermano, nos va a dar ñañaras. Amén. Porque ahí nos va a tocar la parte justa de parte del Señor. Amén. O sea, no solamente es profesar la fe, es cómo la vive. Vamos a entender lo que significa vivir una vida práctica. Amén, hermano. ¿Qué cosas tenemos que corregir, sí o sí? ¿Qué cosas debemos, hermano, en las que hoy vamos a permanecer? ¿Qué cosas estamos haciendo bien? Que debemos mantenerlas, cuidarlas, procurarlas, aumentarlas y, hermano, llevárselas a otros. Amén. Pero también vamos a aprender cosas que quizás estamos practicando, estamos permitiendo dentro de nuestra vida, hermano, que no son, ni honran a Dios, ni tampoco nos edifican y no nos conviene. Amén. Vamos a ver la vida práctica. ¿Cómo vivo? Vamos a poner a prueba nuestra vida. ¿Amén o no amén? ¿Le gusta el reto? Vamos a ir por esta travesía, hermano, con la ayuda y la gracia del Señor para... Vea, por ejemplo, Juan dice en la primera carta, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 3, dice, vea lo voy a leer, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Ve? Es una confrontación directa a nuestra vida. En esto sabré si soy o no soy. En que a la hora de guardar los mandamientos del Señor, ¿soy un valiente o soy un cobarde? ¿Amén o no amén? ¿Cómo vivo delante de la sociedad? ¿Cómo vivo la vida práctica delante de la gente que no conoce a Dios? ¿Les doy evidencia de que realmente conozco a Dios o vivo como ellos? ¿O voy en conformidad de lo que ellos hacen? ¿Pienso como el mundo o pienso contrario al mundo? ¿Sí queda claro, hermano? Entonces vamos a ver esta parte donde vamos a ser probados. ¿Sí? Por ejemplo, Juan 1:8, vea lo que dice, hermano, rápidamente, el capítulo, Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está, ¿en qué? En nosotros. No, yo soy bien santo, yo no soy como ustedes. Yo sí soy bien obediente. No, hermano, me estoy haciendo a mí mismo mentiroso porque estoy diciendo que yo no tengo pecado. Y no, hermano. Cuando nosotros vinimos al Señor, hermano, Él perdonó todos nuestros pecados. Amén. Pero eso no quiere decir que nos hizo perfectos, al menos hasta el momento en que creímos. La perfección vendrá cuando seamos glorificados y estemos en su presencia. Nosotros, hermano, dijo alguien por ahí, un supuesto creyente, que nosotros vivimos como cristianos una vida, una utopía, ¿sí? Una vida utópica, que anhelamos en la perfección, pero nunca la vamos a llevar a cabo. No, hermano, el verdadero creyente, escuche bien, no tiene la perspectiva de ser perfecto en este lado de la eternidad. Nosotros, hermano, no vamos a ser perfectos en esta vida. ¿Queda claro, hermano? La obra de Cristo hará posible que en el tiempo de la glorificación, entonces vamos a llegar a la perfección. No antes, no de este lado de la eternidad. Por ejemplo, cuando una persona muere en Cristo, esa persona pasa a la presencia de Dios y en la presencia de Dios llegó a su meta. Amén. Allá ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay clamor, ya no hay lamento, ya no hay presencia de pecado, ya la muerte no tiene poder sobre ese creyente. ¿Por qué? Porque su vida está en la presencia del Señor. Amén. Pero mientras tanto estamos en un proceso de santificación. No somos perfectos. Amén. Somos pecadores que fueron alcanzados por la gracia de Dios, a los cuales se les perdonaron sus pecados. Sin embargo, continuamos viviendo la vida cristiana en dependencia del Espíritu de Dios y evidenciando que Dios está obrando en nosotros cada día. Amén. Hermanos, no somos perfectos. Pablo dijo, yo vivo y no que ya lo haya alcanzado todo, sino que me extiendo hacia adelante.
dejando ciertamente lo que queda atrás o olvidando lo que queda atrás, dice, me extiendo hacia adelante. Todo creyente, hermano, estamos caminando en un avance, estamos siendo santificados por el Señor. Lo que le puedo decir es que no somos perfectos, pero si hay algo que le puedo decir es que ya no somos los mismos que antes éramos. Ya no. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan nos va a enseñar también, hermano, vea en el versículo 8 que leíamos, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, vea, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. ¿Ok? Pero vea la contraparte. Si a diferencia, tú reconoces que eres pecador y confiesas tus pecados, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, ¿qué? Maldad. Esto quiere decir, hermano, que la carta está siendo escrita precisamente, dice, para que no peque. Dice, pero si alguno hubiere pecado, no se preocupe, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Confiesa tu pecado y Él te limpiará de todo pecado. Amén. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, en este sentido, hermano, esta es una de las pruebas que va a presentar cómo vivo yo en la vida cristiana. Y la tercera prueba, hermano, que Juan nos va a mostrar es la prueba social, es decir, cómo socializo yo con los hermanos, cómo socializo con la hermandad. ¿Amo a mis hermanos? Y aquí está, hermano, uno de los grandes retos que nos va a enseñar el apóstol Juan, porque la vida cristiana no solamente se profesa, se vive y se evidencia a través del amor. Amén. ¿Amén o no amén? Es decir, hermano, nuestra fe es puesta a prueba a través de cómo amamos al hermano, cómo tenemos misericordia del que no conoce al Señor, cómo somos compasivos, cómo somos misericordiosos, cómo sobrellevamos la ofensa, cuando alguien nos ha ofendido, cómo reaccionamos, de qué manera somos al momento del daño, del rechazo, cómo nos sobrellevamos aquí entre nosotros. Por eso Juan nos va a decir, hermano, que no es posible que yo venga y levante las manos y adore a Dios mientras yo estoy en enemistad con alguno de ustedes. ¿Queda claro, hermano? La vida aquí es práctica, hermano. La vida cristiana es 100% práctica. Amén. Primero es teórica, pero al mismo tiempo va basada de la práctica. No puedo decir, no, hombre, hermano, yo sé cómo debo perdonar, pero no me pidas perdonar. Hay gente que sabe perdonar. Sabe que debe perdonar a su hermano 70 veces 7, lo sabe, tiene el conocimiento, tiene la doctrina, tiene el mandamiento correcto, pero en la práctica no lo sabe, no lo conoce. Sabe que debe perdonar, pero no le gusta perdonar. Le gusta guardar el rencor, le gusta recordar el daño, le gusta traerlo cada vez a la memoria cuando sea necesario. Yo me acuerdo que tú me hiciste. Yo me acuerdo que usted me dañó, que usted me ofendió. Bueno, lo que va a hacer Juan es vamos a ver si realmente somos cristianos o no en la práctica. Amén. Si con lo que conocemos lo estamos saboreando. Si yo sé que Dios es misericordia, ¿estoy saboreando la misericordia en mi propia vida? ¿Sé ser misericordioso con la gente? ¿Sé ser compasivo? ¿O soy, hermano, una persona intolerante que castiga, hermano, el error de manera inmediata? Ah, lo hiciste, pues me las vas a pagar. No, hermano. Aquí Juan nos va a confrontar directamente. Amén. Va a poner a prueba nuestro amor. Vea, por ejemplo, Juan dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos al hermano. ¿Cómo sé que pasé de muerte a vida? Bueno, porque yo puedo amar al hermano. Pero no solamente al hermano que es buena onda. Puedo amar al hermano que no es buena onda. Al hermano que es difícil de sobrellevar. Amén. ¿Cuántos conocen así, hermano? ¿Cuántos hermanos conocen así? Que son difíciles de sobrellevar.
Amén. Todos decimos amén. Amén. Pero quizá nosotros también somos esos creyentes que para otros somos difíciles de sobrellevar. Amén. Quizá usted y yo podemos ser ese tipo de cristianos. Amén. Y vamos a terminar aquí, hermano. Me voy a quedar aquí en esta parte de la estructura. Y ya el próximo domingo vamos a entrar de lleno a esta forma en la que vamos a ver. ¿Ok, hermano? Entonces yo le pido, de favor, que ayúdeme a orar, hermano, porque predicar la palabra del Señor se requiere de la gracia del Señor. Amén. Se requiere del temor del Señor. Y también no solamente para exponerla, sino también para escucharla, para prestarle la verdadera atención. Hermano, a partir del próximo domingo venga con una actitud humilde, con una actitud de sabiduría, de entendimiento, y pídele al Señor que le abra su corazón. Amén. Señor, yo sé que el pastor va a tratar temas donde mi corazón va a ser confrontado. ¿Amén o no amén? Mira, hermano, para seguir viviendo como estamos, cerramos la iglesia. Amén. No hace falta venir. Si queremos seguir viviendo como estamos, no hace falta venir. Pero si usted quiere ser transformado, si usted quiere ser cambiado cada día, si usted necesita del Señor cada día para vivir la vida cristiana, como Él nos lo enseñó, necesitamos exponernos a la verdad. Y hermano, la verdad nos transformará, la verdad nos perfeccionará, la verdad irá quitando aquellas cosas que no honran a Dios, no nos edifican y nos apartan de Dios, de la gloria de Dios y de su honra. Entonces, le pido que ore por un servidor, hermano. Ore también por la iglesia, que vamos a estar recibiendo esta bella enseñanza. Amén. Muy bien, póngase de pie conmigo, por favor, y oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por este tiempo, Señor, el cual hemos visto los principios básicos que vamos a estar estudiando. Vamos a ver cuestiones de doctrina, falsas doctrinas, la correcta doctrina. Vamos a ver evidencias falsas de un cristianismo falso y vamos a ver evidencias verdaderas de un cristianismo verdadero. Señor, ayúdanos a distinguirlas y ayúdanos a caminar en tu verdad, a caminar en tu voluntad. Señor, hay gente nueva aquí, hay gente que no te conoce, hay personas que quizá no han conocido a Jesucristo, tu Hijo, como su Salvador. Por lo tanto, yo te ruego que me des tu gracia para exponer tu palabra debidamente, para que tu Espíritu Santo use mis palabras y las lleve al corazón que te necesita. Y no solo a ellos, sino también a la iglesia, a cada uno de los que somos parte de tu iglesia. Señor, que nos ayudes a caminar en rectitud, nos ayudes a caminar en temor, nos ayudes a perfeccionar nuestro andar contigo, Señor, que nos guíes y que pongas en nosotros, Señor, tanto el temor como el temblor para hacer lo que a ti te agrada. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y la iglesia decimos un fuerte, hermanos. Amén, que así sea. Dios le bendiga, hermano. Cristo le ama y nosotros también. Recuerde